Hasta el momento hemos puesto en el centro de nuestro esquema de gestión al cliente. Ha llegado, sin embargo, la circunstancia exacta para poner al otro gran protagonista en servicio, el empleado, el factor humano. Si lo pensamos en la propuesta de valor que destinamos a los clientes, hay una muy fuerte componente emocional entre los beneficios esperados. Entonces, ese componente emocional necesariamente tendrá que provenir de algún factor humano en contacto con ese cliente. De allí la centralidad, entonces, de preocuparnos por este recurso vital. Nuestro objetivo será lograr que este personal contribuya a la propuesta de valor de los clientes. Entonces, conceptualizamos la contribución como una mezcla de talento y actitud. Concretamente decimos talento natural más talento adquirido y todo eso multiplicado por la actitud. ¿Qué entendemos por talento natural? Talento natural es el que viene de fábrica. Son las distintas variantes de la inteligencia. Talento adquirido. Bueno, el que haya podido desarrollar la persona, especialmente en el entrenamiento de habilidades. ¿A qué nos referimos con el factor multiplicador actitud? Actitud en el fondo son ganas de hacer. Sin embargo, el gran desafío, como ven ustedes, es encontrar talento, competir por el talento. Para eso, necesariamente deberemos idear alguna propuesta de valor, de la misma manera que lo hicimos para los clientes, que atraiga ese talento para que podamos hacer adecuadamente los procesos de selección que tendremos que diseñar para nuestra empresa de servicios. Ya habíamos conceptualizado para los clientes que una propuesta de valor siempre es un trade-off entre beneficios y sacrificios. Es decir, siempre estamos siendo evaluados y ya sabemos que no objetivamente, sino desde las percepciones, y en este caso por los empleados, que permanentemente estarán mirando qué entregamos en términos de beneficios y cuáles son los sacrificios en el puesto de trabajo al cual aspiran. Entonces, si pensamos en los beneficios, estamos pensando concretamente y desde lo conceptual, desde lo estratégico, en tres grandes motivaciones. La primera motivación la llamamos la motivación del trueque. Es simplemente dinero. El factor monetario necesariamente será evaluado al momento de decidir trabajar con nosotros o no. La segunda tiene que ver con lo que llamamos la motivación del artista. Todos los recursos materiales necesarios para realizar correctamente lo que se supone que debemos hacer en el puesto de trabajo al cual seamos asignados. La tercera motivación es una motivación que llamamos la motivación del buen samaritano. Es el objetivo trascendental del puesto de trabajo. Todos los humanos queremos trascender desde nuestros puestos de trabajo. No alcanza simplemente con realizar nuestra tarea rutinaria, sino que ojalá podamos hacer algo más en beneficio de la comunidad o en beneficio de nuestros congéneres. Esa es la razón por la cual tantas empresas hoy en día se involucran en actividades comunitarias, en actividades ambientales o de cualquier otra índole que representen para quien ocupa puestos en la empresa un motivo de orgullo en términos de esta motivación. Pasemos al lado de los sacrificios, el denominador, ese que tenemos que minimizar. Sacrificios físicos y mentales. Horarios, temperaturas a soportar en los puestos de trabajo, el diseño del puesto mismo en términos de la rutina. El sacrificio mental no es cuánto tenemos que poner la cabeza para desarrollar las actividades del puesto, sino, para que ustedes no se lo olviden, es cuán nido de víboras es el lugar donde trabajamos. ¿Se entendió, no? También es absolutamente gestionable. De la correcta gestión de esta propuesta de valor, lograremos una alta percepción que seguramente nos pondrá en la lista de los mejores lugares para trabajar.
ojalá así sea. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es poder tener capacidad de selección. Si tengo capacidad de selección, obviamente podré realizar un diseño espectacular de mi planta humana para apoyar los servicios. Entonces, a modo de conclusión, vamos a plantear los conceptos centrales del modelo Service Profit Chain que nos ha estado acompañando durante todo el desarrollo de este módulo y que también lo hará a lo largo de todo el micromáster. En esencia, fíjense que estuvimos hablando de dos propuestas de valor. La propuesta de valor para los clientes y la propuesta de valor para los empleados. En realidad, todo empieza al interior de la empresa. Si yo logro el buen diseño de la propuesta de valor hacia los empleados, voy a poner en marcha un círculo virtuoso que tiene que ver con la capacidad de atraer excelente perfil de personas para los puestos de trabajo que he diseñado. Si desarrollo esa calidad interna y logro satisfacerlos con los mismos criterios que he planteado para satisfacer a clientes, percepciones versus expectativas, habré creado el campo adecuado para esperar fidelidad. Los comportamientos que puedo esperar en términos de contribuciones a la propuesta de valor de nuestros clientes serán fantásticos. Si eso se produce, ocurrirá que nuestra propuesta de valor será muy superior en términos de percepciones a las del resto de los competidores en el mercado y lograremos el mismo efecto por el lado de los clientes: atraerlos, satisfacerlos y fidelizarlos, poniendo en marcha nuestras famosas economías de fidelidad que ya sabemos se manifiestan en rentabilidades muy por encima de las rentabilidades normales de mercado. Estos flujos absolutamente especiales de rentabilidad por encima del mercado podrán ser reinvertidos en el primer círculo, el de los colaboradores, el de los empleados, y obviamente esto se constituirá en un círculo virtuoso que permanecerá en el tiempo y transformará a nuestra empresa en una exitosa experiencia de mercado.